Arrancar primero con nuestra mesa de análisis de la semana con mis queridos Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buen día. Un gusto estar aquí contigo, mi querido Mario. Rafael Cardona, ¿cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Oye, pues empezamos, Rafael, contigo con dos temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas que me parecen relevantes. Uno es el caso Cienfuegos, del general Cienfuegos, que todavía nos deja con muchas dudas, que el gobierno ha presentado como un caso de defensa de la soberanía nacional y del respeto a los acuerdos y a las leyes mexicanas, que otros han señalado como un tema de protección del propio gobierno a las Fuerzas Armadas, y el segundo, pues el discurso del general secretario actual, justamente reivindicando su respaldo a la cuarta transformación, que dice ha habido otras tres y esta es la cuarta y la están acompañando, es decir, comprando por completo el discurso del presidente y la lectura del presidente de la historia política del país. Si quieres arrancamos por ahí, Rafael. Bueno, Mario, mira, yo considero que la actitud del gobierno de México en relación con el general Cienfuegos es absolutamente comprensible. El ejército se molestó profundamente con el gobierno mexicano porque a la captura del señor general Cienfuegos solamente supo responder el presidente con la amenaza de una purga en el ejército. Todo aquel que hubiera tenido relación con el general iba a ser separado, como se hizo con la Policía Federal. Y eso llenó de furia a los militares. Y los militares presionaron para que se hiciera toda esa gestión diplomática que incomprensiblemente el gobierno de los Estados Unidos concedió a México y le devolvió a un señor que para ellos era un reo peligro. Y posiblemente el pago de eso ha sido la diferencia borrada ahora entre militar y militar, porque la fuerza militar se convierte en la fuerza militante. Y cuando el señor general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dice que el ejército mexicano, que fue protagonista de las tres transformaciones anteriores de la historia mexicana, lo cual es falso, quiere ser también acompañante de esta transformación en marcha y para eso desarrolla los programas prioritarios del gobierno, se convierte en un ejército militar. Y aparte, pues de una vez dice que pues ya nos quedamos con la Guardia Nacional. Sí, ya como parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. Parte ya orgánica de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y la Guardia. Lo cual, por cierto, así es, lo cual, por cierto, va contra pues la legalidad y la idea de una Guardia Civil, una Guardia Nacional Civil, que sabíamos se iba a incorporar o formar en su arranque con elementos de Fuerzas Armadas, pero que iba a tener un mando civil y que evidentemente eso no ha ocurrido, al grado de que en la semana tuvimos un informe de seguridad sin la presencia de la secretaria. No sé si por el tema COVID, pero lo notable es que ni siquiera hace falta, digamos, y no me refiero a la persona, a la secretaria, sino a que es claro que las Fuerzas Armadas son quienes llevan mano en los temas de seguridad. A ver, Claudio, ¿tú cómo has visto estos dos temas y lo que sigue? Porque hay quien cree pues que ya le van a dar carpetazo en México a la investigación. Hay quien cree, yo soy de esos, que eso sería lo peor que le podría pasar, empezando por el general Cienfuegos, porque a lo mejor sería un proceso que desahogue y haga creíble una exoneración que no fue la que tuvo en Estados Unidos, sino que fue simplemente un te paso la bolita a ti. No es que exonere, no es que sea falso lo que tenía, es simplemente que te lo paso para que tú lo juzgues, y eso creo que no le hace bien, insisto, ni al gobierno mexicano ni al propio general Cienfuegos. Cuéntanos. Y probablemente tampoco al gobierno norteamericano, mi querido Mario. Coincido con el análisis que hace Rafael, creo que estas son algunas narrativas de la relación con lo militar
Y un poco lo que yo creo es que las categorías de análisis político y comunicacional tradicionales se nos quedan cortas ante fenómenos como los que estamos viendo, que sorprendieron a propios y extraños. Si esto fuera una película, una serie, un melodrama con esas categorías, fíjense los capítulos que ya medio narraba Rafael. El gobierno, digamos, el presidente se apoya de manera importante en el ejército, con él atiende el problema de seguridad pública, de delincuencia, obviamente a través de la Guardia Nacional, que no nos compramos que sea un órgano civil. 2, construye obra pública y es el aeropuerto de Santa Lucía. 3, administra puertos y aduanas. Entonces, ¿qué sucede? Llega esta captura al general Cienfuegos en Estados Unidos por señalando, acusándolo de posibles vínculos con el narcotráfico. Esto genera una confusión de propios y extraños. Fíjense cómo la serie empieza a calentarse, a crecer en su narrativa. Incluso los incondicionales del presidente Mario salen a decir, ahí estaba John Ackerman, el tristemente célebre vocero del gobierno de López Obrador. Vemos cómo sale a decir que es un logro del gobierno, que es un logro del presidente López Obrador. Unos días después nos damos cuenta que no es así, que hay presión del ejército para que liberen al general Cienfuegos, derivado que es una figura importante todavía dentro de esta institución. Y esto nos conduce a tres historias que tienen que ver con la colaboración, Mario y Rafael. La primera es, nos cuentan la historia de que la presión era que si no se soltaba al general Cienfuegos, se acababa la colaboración y la lucha contra el narco en nuestro país. Es una historia de presión y ahí se amenaza la colaboración. La segunda historia es un pretexto de colaboración que salió por aquí recientemente, esta idea de que la idea era intercambiar a Cienfuegos por una cabeza criminal, un objetivo de colaboración, sí, que es una narrativa distinta a la primera, ¿no? Y la tercera narrativa, diría yo, que tiene que ver con la colaboración es y la justicia, que es justamente lo que señalas, Mario, es decir, que se le da carpetazo a este asunto, se olvida lo que haya podido investigar la DEA en esta materia. Me parece que ahí está la tercera narrativa, que es peligrosa, como bien dices, para el general Cienfuegos, para la justicia mexicana, que sigue quedando mal parada, nuestro sistema ya no de justicia, sino de impunidad, y finalmente para el propio general. De acuerdo, vamos a ver cómo se procesa o si el tema va perdiendo fuerza. Yo creo que desde Estados Unidos se va a seguir alimentando. Esta segunda versión que tú apuntabas, la idea de que se va a tener un gran capo en México como intercambio, digamos, publicada por la agencia Reuters. O sea, no es una teoría de la conspiración circulando en redes, alimentada, no sabemos si es cierto o no, pero alimentada, eso sí, desde Estados Unidos, diciendo nosotros nos enteramos que este fue el acuerdo. Pero está este tema que se va agotando además porque se suman los temas uno tras otro. Tenemos el asunto de la UIF, tenemos muchos temas que se van sumando, pero en el marco de los 100,000 muertos por el tema de COVID. Y a mí me llama la atención, Rafael, pues el manejo del presidente, que no solamente rectifica, matiza, corrige la estrategia, sino que emprende la fuga hacia adelante, y lo acabamos de ver ahora en el mensaje del G20, México dando lecciones de dos cosas que yo creo que no tenemos mucho sustento para hacer. Lecciones sobre manejo de economía. Decía el propio Alfonso Romo hace unos días, manejamos la economía como si estuviéramos creciendo al 9% y no hubiéramos caído, al revés, el 9%. Y dos, manejo sobre la pandemia, cuando a partir de cualquier indicador que uno quiera, por el número de habitantes, por el número total de fallecimientos, por el comportamiento que ha tenido, la forma en que ha ido escalando, cómo pasamos del caso 1 al caso 100,000, que decía Rafael, no hay manera en la que nos consideremos ejemplares. Pienso que un país como Japón, con la misma población de 120 millones de habitantes, tiene menos de 4,000 muertos, nosotros 100,000. Y yo no sé si Japón le anda dando lecciones al mundo sobre el manejo de la pandemia. Rafael, ¿cómo estás viendo este tema? Pues mira, yo creo que el asunto de la pandemia es uno de los grandes fracasos históricos que ha tenido este gobierno. Ellos creyeron que el mayor riesgo de la pandemia era la exhibición de capacidad para la atención hospitalaria de los enfermos, que ese era el único indicador. Y no se dieron cuenta de que la salud de las personas no está en los hospitales, está afuera de los hospitales. En los hospitales están los enfermos. Y mientras más gente haya en los hospitales y haya más enfermos, el
entonces puedes hacer una de las muchas formas de medir. Pero cuando tú cerraste los hospitales para que nadie entrara, solamente podías entrar cuando ya estabas enfermo. Lo que pasa es que sacaste a los enfermos de los hospitales. Y es pavoroso que el 80% de las personas ingresadas a hospitales públicos se mueren. En los hospitales privados, no. La tasa de mortalidad por atención médica en el sector privado es mucho menor, del 20, del 18. Aquí en los hospitales públicos, el que se mete se muere. Y muchas personas no solamente no quieren entrar, sino que no pueden entrar. Entonces, esa es una de las muchas maneras como se exhibe esta impreparación. Pero el presidente dice que tenemos a los mejores científicos del mundo. Pues sí, y también tenemos a los mejores del mundo. No hay un solo muerto que se haya quejado. Dóciles y silenciosos. Sí, entonces, y se ha puesto el otro indicador. El otro indicador, Rafael, uno decías es la disposición de las camas o la disponibilidad de las camas, y el otro, dice el presidente, ningún gobierno ha informado tanto como nosotros, lo cual probablemente sea cierto con el asunto de las conferencias. La pregunta no es qué tanto lo haces, sino qué tan efectivas resultan. No. Como el tema de los semáforos, dicen, nosotros lo innovamos casi. Bueno, está bien, nada más que a quién le queda claro hoy qué significa un naranja o un rojo, y pongo el caso de la Ciudad de México, que creo que ha hecho un esfuerzo distinto, pero que tenemos naranja con mucha restricción, poca restricción, mediana restricción, el color da igual, porque de todos modos le van agregando y le van quitando componentes sin que nadie sepa muy bien a bien dónde estamos parados, ¿no? Para terminar, yo te diría una cosa. Así como el presidente habló de Carlos Pellicer en las declaraciones de Tabasco, sí, lo bien atendidas que estuvieron. Bueno, pues yo también te diría que esto de los colores es pelliceriano, porque Carlos Pellicer no dice que hay azules y se caen de morados. Pues sí. Así semáforos no, que se caen de anaranjados. Así es, así estamos. Claudio, ¿cómo lo ves? Pues todo es la narrativa imposible, diría yo, Mario, Rafael, porque ¿quién en este país? Bueno, sí sabemos quién, pero ¿quién considera creíble esta historia de que estamos manejando de forma exitosa, probablemente una de las grandes fracasos históricos en materia sanitaria en nuestro país? Me parece que hay que anotar este análisis que llevó a cabo Animal Político hablando sobre este exceso de mortalidad, aparte de este conteo oficial que habla de 101.373 fallecidos, personas que perdieron la vida derivado de la COVID-19 en esta pandemia. Hay 160,000 personas fallecidas adicionales a las esperadas en este año, como bien reportan Animal Político y Proyecto Lee, Mario, Rafael, y esto me parece que es lo que vuelve imposible la narrativa del señor Hugo López-Gatell. Ante 260,000 muertes, familias que pierden padres, madres, hijos, que son tragedias históricas, a mí me parece que es terrible ver un vocero que se ríe cínicamente, parece burlarse de nosotros, Mario, Rafael, en su narrativa, en su historia, en su comunicación, parece que solo le importa la aprobación del presidente, y ojalá, me parece que ojalá la historia, la justicia, a lo largo de los años pueda poner a esta persona que se mareó y que se volvió un vocero político en vez de hacer su trabajo sanitario en nuestro país, y lo ponga en su lugar. Bueno, gracias Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Rafael. Muchas gracias, que tengan todos un buen día. Hasta el próximo domingo. Gracias, hasta el próximo domingo. Nosotros vamos a un corte, vamos a regresar para platicar de eso, qué han vivido las familias, cómo procesar un momento de duelo nacional como este, con las cifras que acabamos de escuchar. De eso conversamos regresando de la pausa. Ya volvemos.